Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poquito de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. En fin, por estos días se están cumpliendo los 150 años del nacimiento de Thomas Mann. El sesquicentenario, como se decía antes, un siglo y medio de la irrupción de ese grandísimo escritor de la lengua alemana. Hay quienes dicen que el más grande escritor de la lengua alemana. Lo que pasa es que en esa literatura, en ese ámbito, la competencia es de verdad muy dura. Cuando uno tiene al lado luminarias como la de Goethe o la de Heine, pues es casi imposible aspirar a sobresalir en esa tradición marcada por la lucidez, por la belleza y por la presencia de enormes escritores y escritoras, frente a los cuales, sin embargo, Thomas Mann, al menos en el siglo XX, es acaso el más relevante, el más significativo, el más importante de todos. Tuvo el premio Nobel en 1929 y, como suele pasar con los grandes artistas, su vida y su obra son una oportunidad inmejorable para entender su tiempo, para adentrarnos en su mundo y en su época. Y ese es un poco el sentido de todos los homenajes y celebraciones que se están haciendo por estos días para honrar y conmemorar a Thomas Mann. También es uno de esos nombres y lugares comunes de la literatura que sirven para hablar de libros que no se han leído del todo. De pronto, Thomas Mann es un autor más citado e invocado que leído, y cada vez menos, incluso en su propio país y en el ámbito de su lengua. En Alemania, en Austria, en Suiza, pues es una especie de vaca sagrada y es un lugar común, pero se lee y se visita cada vez menos esa obra, esos libros que nos interpelan, que son inquietantes y que, por supuesto, llevan consigo, arrastran el sabor y el color y las lágrimas y el sufrimiento y el sudor del tiempo y la época en que fueron concebidos. No solo para hablar de su contexto y de su época sirven las obras de arte. Las obras de arte pues existen por sí mismas y están allí para darnos también una idea intemporal de lo humano. En ellas suele haber sufrimiento, suele haber belleza, suele haber grandeza, y son una especie de consuelo y paliativo, y son también un diálogo a través de los años, las décadas y los siglos, para que podamos impregnarnos de una visión del mundo que no nos deja indiferentes. Ese es el sentido, ese es el propósito del arte. Un testimonio de lo humano en su momento, en su época, pero también una construcción intemporal que nos deja adentrarnos en el alma de los hombres, allí donde se hubiera expresado con maestría. ¿Por qué nos sigue deslumbrando el Quijote? ¿Por qué nos siguen conmoviendo los cuadros de Caravaggio? ¿Por qué estamos todavía deslumbrados con la poesía de Homero? Pues justo por eso, porque el arte es
quizás la versión de la humanidad más perdurable, más sabia y más profunda. Y sin embargo, hay autores, hay artistas que también van construyendo una especie de documento sobre su mundo, sobre su tiempo y sobre las contradicciones y tensiones que yacen allí. En el caso de Thomas Mann, además, hay también una reflexión implícita cuando pensamos en sus libros, en lo que significa la historia de Alemania a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Quizás el momento más traumático de la experiencia cultural y nacional de lo que significa Alemania en el contexto de esa Europa que marchaba hacia el abismo de las dos primeras guerras mundiales, una entre 1914 y 1918 y la otra entre 1939, 40 y 1945. Thomas Mann fue testigo y protagonista, notario con su literatura, no solo de las circunstancias políticas que llevaron a la guerra, sino también de todos los pulsos espirituales, morales e ideológicos que estaba dando la sociedad europea en aquel tiempo. Por eso, en términos históricos, se habla tanto de la figura y la obra de Thomas Mann, no exentas su figura y su obra de una gran cantidad de contradicciones que están enraizadas en esa crisis espiritual que marca la vida de Europa a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Por eso hay que volver sobre sus ensayos, sobre sus discursos y sin duda sobre sus novelas, que le valieron la reputación del mejor escritor y estilista quizás de su idioma y que le valieron en su día todos los premios y todos los reconocimientos, entre ellos el más importante, el más elevado, que es el Premio Nobel de Literatura. Hablemos entonces un poco de la vida de Thomas Mann y hablemos de su carrera literaria. Hablemos de su pensamiento que se expresa en sus novelas y en sus ensayos y en sus reflexiones. Y aquí lo digo entre paréntesis o casi entre rayas largas. La literatura, aunque sea ficción o poesía, es siempre reflexión, es siempre pensamiento, es siempre una visión del mundo. Hablemos entonces de la vida y la obra de Thomas Mann y hablemos sobre todo de ese lugar que él ocupa en esa encrucijada moral, política e ideológica de la Europa en la que él va creciendo y ante cuya decadencia y degradación él se para como si estuviera en el filo de un abismo. Muchas veces va a llegar a lanzarse, pero otras va a reseñarlo, va a describirlo, va a mostrarlo con una lucidez espectral, que es la que tienen los poetas y que es la que tienen los grandes maestros. Thomas Mann nace en la ciudad hanseática de Lübeck en junio, el 6 de junio de 1875. Nace en el seno de una familia burguesa de grandes comerciantes, una familia rica, bien avenida, en un espacio geográfico
pues que era en lo fundamental el de esa tradición de mercaderes de la Hansa en el Mar del Norte que hicieron de Alemania, aunque Alemania no existía y se iba a demorar mucho tiempo en existir de verdad, una potencia en Europa, una potencia económica, una potencia militar y por supuesto una potencia política y cultural. De hecho, no es un dato menor que pensemos en el año en que nace Thomas Mann, 1875. Alemania acababa de pasar por el proceso de su unificación nacional. Antes de 1871, Alemania como tal no existía. Era una entelequia. Alemania era una suma de soberanías de unos reinos que habían pertenecido siempre a eso que se había llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, una institución medieval muy importante en el centro de Europa que tuvo alcances políticos y religiosos determinantes en la vida de Europa durante siglos y que Napoleón Bonaparte liquida y disuelve. Y después de 1806, lo que existe más bien es una confederación de reinos alemanes, en su gran mayoría protestantes, pero también con un enclave católico en el sur, en esa zona de frontera entre la identidad alemana y la identidad austriaca. Y ese proceso político pues va consolidándose a lo largo de todo el siglo XIX en un contexto muy claro del que yo he hablado muchas veces aquí, que es el del surgimiento del nacionalismo como la gran fuerza cultural e ideológica en la Europa del siglo XIX. El surgimiento de ese concepto, esa categoría de la nación como el sujeto de la historia y el Estado nacional como la representación y la encarnación de esa gran fuerza que se había larvado allí en España, en Italia, en Polonia. Hay muchos casos muy interesantes en Hungría, en Ucrania, hasta los propios judíos desperdigados por todos los pueblos y todas las soberanías de Europa van a llegar eventualmente en ese siglo XIX a la conclusión de que a ellos también les corresponde empezar a pensar en un Estado nacional. Es lo que se llama el sionismo. Y hubo también una expresión de nacionalismo alemán en los años 30 del siglo XIX, en las revoluciones de los años 40, y luego ya cuando aparece sobre todo en el reino nororiental de Prusia, que era un reino que se había establecido en 1701. Antes era otra cosa, era un principado y era un electorado, pero a partir de 1701, Prusia, con una dinastía allí que va a jalonarla políticamente, que es la dinastía de los Hohenzollern, Prusia se vuelve uno de estos reinos alemanes que ya en la segunda mitad del siglo XIX pues va a ser de verdad el anzuelo y el puntal para el surgimiento de un proyecto político que es el de tener un imperio alemán bajo la idea de una nación alemana que por fin se va a unificar. Y eso pasa después de que Prusia, de la mano de su gran conductor político, que es Otto von Bismarck, Prusia le gana una guerra a Francia, que había sido pues una potencia política, cultural, económica, de todo tipo en la Europa moderna,
y que además en ese momento era la Francia nada menos y nada más que de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que había llegado como presidente de la República Francesa en 1848 y que luego dio un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, ahora que está tan de moda eso, de subvertir el orden establecido, el orden constitucional desde adentro, como suelen hacerlo los proyectos autoritarios e incluso como lo hizo el totalitarismo de extrema derecha en la Europa del siglo XX, y ahora vamos a volver sobre ese tema a instancias de la vida y la obra de Thomas Mann. Pero pues Napoleón III da un golpe de Estado, analizado, diseccionado de forma brillante por Carlos Marx en ese libro, en ese opúsculo que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y Napoleón III pues se proclama eso, un emperador a partir de 1852-53, y ese imperio va a durar un par de décadas hasta que viene la confrontación inevitable entre Francia y Prusia, y esa confrontación con un poderío militar apabullante, arrollador, la va a ganar Prusia, y con su victoria militar va a constituir, pues eso, el que se va a llamar el Segundo Imperio Alemán, que tiene la premisa de una nación que se ha unido y que se ha unificado. No siempre las dos cosas significan lo mismo, y empieza la andadura política de ese imperio alemán, que va a ser una potencia económica, una potencia militar, que va a ponerse al día en una especie de deuda pendiente de los alemanes, que es la cuestión colonial. Como Alemania no existía, no era un Estado nacional, pues no había emprendido en serio la gran iniciativa, el gran proyecto de las potencias europeas de aquel tiempo, que es el colonialismo, una especie de proyecto anexo al imperialismo. La idea esa perversa que profesan las potencias europeas de que su misión, y hay mucho de mesianismo allí, es sembrar el mundo con el credo que ellas han construido y levantado, que es el credo del progreso en letras mayúsculas, ya en pleno apogeo del capitalismo industrial del siglo XIX. Es como una subversión también de la idea cristiana, de la difusión del evangelio, con un nuevo evangelio que ya no es el del cristianismo y el prójimo y la salvación del alma, sino ese discurso que había sido el fundamento del imperialismo europeo pues durante siglos en la modernidad. Ahora ese discurso trasvasado al mito del progreso como lo que justificaba, por un lado, y demostraba también la superioridad de Europa y del hombre blanco frente a los demás. Y si eso era así, la misión histórica de Europa era redimir a los bárbaros de su atraso y su barbarie. Esa es una idea que venía ya desde los tiempos de Alejandro Magno. Y hay mucho de esa herencia en lo que va a pasar en el colonialismo y en el imperialismo europeos del siglo XIX, que tuvo unas expresiones brutales en África, en Asia, en China. Piensen ustedes en las guerras del opio, piensen ustedes en Indochina, piensen ustedes en el Congo belga. Todas las experiencias del colonialismo están marcadas también por el horror y por esa noción jerárquica y perversa de unas razas superiores que llevan el credo mesiánico del progreso
ahí a la barbarie y a la periferia. Y Alemania se puso al día en ese discurso, en ese legado del colonialismo y el imperialismo europeo. Y también Alemania estaba viviendo pues una serie de desgarramientos interiores, y eso es lo que vive Thomas Mann en su infancia. Él va al colegio, no es un alumno muy aventajado, detestaba la formación que le estaban dando en un colegio de tinte más bien evangélico, pero lo que ve Thomas Mann en su infancia, junto con su hermano mayor, que se llama Heinrich Mann y que también va a ser un grandísimo escritor, y hay que seguirle el rastro a esa relación ambivalente de Thomas Mann con su hermano Heinrich, que era mayor y al que Thomas adoraba, idolatraba, pero con el cual también va a empezar un proceso de separación espiritual e intelectual e ideológica, cuando ambos van encontrando el camino de su vocación y su destino literario. Y ambos asisten en su niñez alemana, hanseática, un poco al proceso de la consolidación del imperio alemán, del segundo imperio alemán, el proceso de la unificación nacional, y en ese contexto una reflexión, por ejemplo, sobre lo que significaban allí los judíos, porque la comunidad judía en Alemania era la dueña de la riqueza, era la dueña también de las claves fundamentales, no solo del esplendor industrial y político, sino también del esplendor cultural, intelectual, científico, literario. Y sin embargo, desde hacía mucho, y cuando digo mucho, no estoy hablando de unos años, sino incluso de unos siglos, desde hacía mucho en toda Europa había quienes querían desentrañar una cuestión, una pregunta que tenía que ver sobre el lugar de los judíos en esa sociedad. Es lo que se va a llamar la cuestión judía. Esa cuestión judía, pues se refería, insisto, a cómo la comunidad hebrea, cuya presencia en las naciones europeas pues venía de muy atrás y era un elemento histórico que se remontaba o a la antigüedad o sobre todo a la Edad Media, pero la pregunta era cómo esas comunidades se habían integrado o no al proceso de la identidad nacional. Y entonces había quienes abogaban por la integración absoluta, había quienes reclamaban más bien una cierta frontera interior, el legado también de los guetos y un poco el legado del antisemitismo que existió siempre en Europa, el odio a los judíos, el desprecio por su fe, por su identidad, por su religión y sobre todo por sus prácticas. Pero en el caso de la Europa moderna, pues también se daba la aceptación y el reconocimiento de que esas comunidades habían jalonado muchas de las grandes conquistas de las que más se enorgullecían esas naciones que necesitaban entender hasta qué punto los judíos se habían integrado allí o no. En el caso de Alemania había esa ambivalencia. Por un lado, admiración, reconocimiento y la aceptación de que las familias judías eran la vanguardia en muchísimos casos de todo el esplendor que se estaba dando en esa especie de apogeo industrial, político y militar de un imperio recién creado, recién constituido. Pero había también esos prejuicios religiosos, culturales y raciales
que se fueron volviendo además prejuicios lingüísticos, porque estamos hablando de un momento en el que se da también el esplendor científico de los grandes lingüistas y filólogos en Inglaterra, en Francia, pero sobre todo en Alemania, y en las universidades hay unos profesores que empiezan a clasificar las lenguas y empiezan a llegar a unas conclusiones que son muy arbitrarias sobre la genialidad o el poder o la capacidad intelectual que tienen unas lenguas por encima de otras. Y de allí se llega muy rápido a una especie de equiparación a esas consideraciones sobre las lenguas a lo que tiene que ver con las razas. Y entonces se van construyendo unas pseudoteorías científicas, sociológicas, que luego se vuelven ideológicas y políticas sobre la superioridad de los pueblos o no. Eso es lo que vive Thomas Mann en su infancia y en su juventud. En 1891 su padre muere, padre que era un hombre muy rico y que además tenía una posición política y económica ahí en Lübeck muy importante. Su padre muere y en su testamento deja una especie de mandato para que su familia pues no pueda disponer de forma tan abierta de su enorme riqueza, y se venden muchas de sus propiedades y de sus empresas. Entonces la madre de Thomas Mann, que se llamaba Julia da Silva Bruns, una mujer de origen portugués y brasileño, y que era muy distinta al padre, porque el padre era una especie de tirano del hogar y era un abogado de la moderación, de la austeridad, y creía pues en los valores esenciales de la disciplina del protestantismo. El padre defendía eso en la casa, pero la mamá lo que quería era acercar a sus hijos a una especie de formación sensible, marcada por la música, por el teatro, por la literatura, por el pensamiento. De alguna manera, Thomas Mann era el resultado, o fue, como también sus hermanos, de esos ríos que se encontraban allí y que desembocaban como en una cascada en el alma de sus portadores, que fueron encontrando nuevos cauces para tratar de expiar un poco esas influencias. Ya Thomas Mann había descubierto la fascinación de la literatura, su amor por Goethe, un escritor al que él realmente veneraba, pero en realidad pues su aproximación a toda la gran literatura de la lengua alemana y también a toda la gran literatura europea. Su familia se desplaza a Múnich, y allí en Múnich pues Thomas Mann va a empezar su iniciación ya no solo literaria desde el punto de vista de la lectura, sino desde el punto de vista de la escritura. Va a conocer a la que será su esposa, que se llama Katia Pringsheim, que era una mujer de la alta burguesía, una chica de la alta burguesía bávara, y que pertenecía a una familia, como siempre en estos casos, o como ocurría mucho en estos casos, no digo que siempre, pero como era más o menos la norma de esa burguesía judía que tenía un entronque entre la ciencia, el comercio y una especie de nueva nobleza que había dado la riqueza, el dinero. Thomas Mann empieza a escribir en unas revistas en las que también está vinculado su hermano Heinrich, y hace literatura, pero también hace algo de reflexión con respecto a esto que yo decía ahorita, de ese tránsito que está viviendo Alemania de una sociedad feudal y premoderna a un imperio moderno, industrial y burgués que necesita encontrar una nueva identidad. Y dentro de esa nueva identidad se va filtrando cada vez más
el legado perverso del antisemitismo, que tiene sus orígenes religiosos en la Europa de la Edad Media, pero que encuentra una nueva expresión en lo que yo mencionaba antes, en unas ideas que tienen que ver con los idiomas, que tienen que ver con las razas. Uno podría decir que ahí va surgiendo también una corriente de pensamiento conservador en los nuevos valores de la literatura, la poesía y el arte en la Alemania de finales del siglo XIX. Y eso también es clave para entender a la figura de Thomas Mann, porque no hay solo esa corriente de un pensamiento imperialista y nacionalista, sino también están las corrientes que han ido surgiendo con las revoluciones del siglo XIX y que tienen que ver con el anarquismo, con la izquierda, con el liberalismo, por supuesto, con el marxismo, y todo eso como que se iba expresando en los debates que se daban en la Alemania de finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Thomas Mann, un poco como pasa con Kafka, cuando él sale del colegio, quiere dedicarse a la vida gris y meritoria, pero muy alejada de la literatura, de los seguros. Lo que pasa es que, a diferencia de Kafka, al que ese mundo sí le generaba una cierta fascinación, por lo menos literaria, a Thomas Mann le aburría mucho, y cuando él finalmente se casa con Katia, que era una mujer muy rica, pues encuentra por fin una especie de estabilidad económica que le permite continuar esa visión del mundo que él había heredado también de su casa, que, insisto, tiene que ver con los valores y los principios y los placeres de la alta burguesía que ha constituido una nueva nobleza. Y la alta burguesía es, por un lado, la creación de la riqueza, pero la explotación de esa riqueza en unos ideales culturales que son cada vez más altos en la pintura, en la música, en la literatura y también en esos debates filosóficos e intelectuales que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la identidad de ese pueblo, con la identidad de la nación alemana. Entonces, Thomas Mann se va instalando un poco en la corriente que podríamos llamar conservadora. Algunos la consideran reaccionaria, no del todo, pero sí nacionalista, que reivindica un poco pues las fuerzas de la nación alemana en ese proceso en que se está definiendo frente a otros pueblos de Europa. En ese contexto, Thomas Mann va a publicar su primera novela, que se llama Los Buddenbrook, que es una novela en clave que tiene que ver un poco con los fantasmas de su juventud y de su mundo, ahí en su ciudad natal, en Lübeck, y también con su historia familiar y esas grandes sagas de unas estirpes que se dedican al comercio y que en medio de la devoción por la riqueza, pues van dejando ver también todas las contradicciones del mundo burgués y de una sociedad que está asistiendo al desgarramiento del industrialismo, de la modernidad, todas esas fuerzas que al final pues van a estallar en la Primera Guerra Mundial. Ahora, Los Buddenbrook es una novela magistral, entre otras, que le valió a Thomas Mann en 1929 el reconocimiento, el espaldarazo del premio Nobel, que se lo suelen dar a los autores pues por la totalidad de su obra, pero siempre por algún libro en particular. Y en el caso de Thomas Mann, cosa que a él no le gustó mucho, el libro que significaba la síntesis de su genialidad literaria estaba en su primera novela, en Los Buddenbrook, que se publica en 1903, si mi memoria no me falla, y que
realmente es un ejercicio introspectivo, casi una expiación autobiográfica desde la literatura para recrear el mundo de esa alta burguesía alemana con sus miserias, con sus conquistas, con sus contradicciones, con sus demonios. Ese libro se va a publicar primero en 2 tomos y luego un editor tiene el acierto de volverlo, pues claro, un solo tomo, y ahí sí empieza a figurar y a venderse, porque antes no había pasado nada con esa edición de 1903 y luego ya empieza a circular y Thomas Mann se vuelve una gran figura de la joven literatura alemana. Ahí están apareciendo muchos autores, además en un contexto pues muy complicado, porque no es solo Alemania, sino también es Austria. Dije un contexto muy complicado, más bien un contexto muy rico, porque no es solo la lengua alemana en Alemania, sino también en Austria, en Suiza. Hay magníficos escritores, como ya dije, el propio Kafka que va a aparecer allí. Kafka es más joven que Thomas Mann. Aparecen escritores como Robert Musil, aparecen escritores como Stefan Zweig, aparece un escritor descomunal en Suiza como Robert Walser, y en ese contexto pues Thomas Mann va sacando la cabeza de una forma muy particular, porque todos estos escritores de los que he hablado o que apenas menciono, pues se estaban vinculando sobre todo con esa corriente y esa fuerza de la vanguardia. Un poco jugar al anarquismo, muchos cercanos al socialismo, a la izquierda, otros no, pero creían en corrientes estéticas y culturales de ruptura. Particularmente Thomas Mann, y eso se lo van a criticar y a enrostrar muchas veces a lo largo de su vida, Thomas Mann creía más bien en la estabilidad y creía en la exaltación de la identidad nacional alemana. Y entonces viene la Primera Guerra Mundial. Él había tratado de enlistarse en el ejército en 1910 y lo desafectaron por el pie plano. Una cosa que lo llevó a una especie de trauma que lo hizo reflexionar mucho sobre cuál era verdaderamente su vocación, porque además Thomas Mann era también un personaje atormentado, así como él tenía una relación ambivalente, agridulce, con su formación, con la figura de su padre, que en eso también pues hay mucho de la comparación con Kafka, siendo casos absolutamente diametralmente distintos y opuestos, pero hay otro elemento que persiste en Thomas Mann y que va a marcar no solo su vida, su pensamiento, sino también su obra, que es una tendencia homosexual reprimida y que él expresa en sus cartas, en sus diarios, en su relación con su propia esposa, con la que tuvo 6 hijos, con una relación también traumática en la mayoría de esos casos, por lo que significaba pues ser herederos de una luminaria que se va volviendo lo que se volvió Thomas Mann en la cultura y en la sociedad alemana ya en los años 20 y en los años 30, pero sobre todo la expiación literaria de esa tendencia homosexual que él nunca llegó a consumar y a tramitar, y que estaba allí velada y que era como una especie de laceración que lo atormentaba, aunque él trató de canalizar y domesticar, nunca mejor dicho, ese tormento en una especie de perduración y normalización de su vida matrimonial como el símbolo de la estabilidad, del orden. Lo cierto es que viene la Primera Guerra Mundial y Thomas Mann empieza a exaltar la participación de Alemania, del Imperio Alemán en esa guerra, con la convicción, obvio, de que Alemania va a ganar, esa que se llamaba la Gran Guerra, y en la que puso pues todo su poder, todo su desarrollo, no solo industrial y material, sino también cultural. Para Thomas Mann, la Primera Guerra Mundial, y en eso empieza a distanciarse de su hermano Heinrich, que era un pacifista y que dice: esta guerra va a ser una catástrofe, va a ser el abismo
no solo de Alemania, sino de toda Europa. Y Thomas Mann le dice, no señor, esta guerra de pronto es la posibilidad de que podamos los alemanes liberar todas nuestras fuerzas contenidas, porque además aquí hay una diferencia esencial que se expresó también en la guerra contra Francia en 1870 y 71, que es la diferencia entre la cultura, que es lo que encarnamos nosotros los alemanes, y la civilización, que es lo que encarnan los franceses. Yo le apuesto a la cultura, dice Thomas Mann, y no a la civilización, y en esta guerra tiene que ganar la cultura. De hecho, él hizo un libro muy largo de ensayos y pensamientos que se llama así, Reflexiones o Consideraciones de un apolítico, o más bien de un antipolítico, pero luego acaba la guerra y Thomas Mann asiste al derrumbe, al desplome del imperio alemán, y muchas de esas ideas en las que él creía con fe ciega, y entonces viene también una especie de expiación, una reflexión autocrítica, porque al final de la Primera Guerra Mundial quedó clarísimo que el que tenía toda la razón era su hermano Heinrich y no él. Y entonces Thomas Mann empieza a acercarse a lo que podríamos llamar un pensamiento democrático, liberal, republicano y humanista, que él lo va a ir destilando en una serie de conferencias, reflexiones sobre el futuro de lo que se había constituido en Alemania tras la disolución del Segundo Imperio Alemán, que es lo que se va a llamar la República de Weimar, que es una apuesta de una gente allí por un orden constitucional, republicano, más o menos liberal, con todo el embate de ese legado perverso del antisemitismo, del nacionalismo, de la derecha y el conservadurismo alemanes, que habían tenido en Thomas Mann una especie de defensor e intérprete con matices. Thomas Mann pues no era realmente como Stefan Georg o como Ernst Jünger y como muchos otros autores que sí tenían una vocación mucho más definida, pensando en esa idea del imperialismo y de la superioridad alemana, pero de todas maneras él creyó mucho en eso y estallan sus convicciones en la Primera Guerra Mundial, y viene la década de los 20. Él va a escribir muchas de sus mejores obras en ese momento, entre otras La montaña mágica, que muchos dicen es su verdadera obra maestra y que se publica en 1924. También escribe un relato, una pequeña novela en clave que se llama Mario y el mago, o Mario y el hechicero, que es una reflexión sobre el fascismo en Italia y que inspiró a una gran autora austriaca que se llama Grete de Francesco para escribir un libro descomunal que se llama El poder del charlatán, porque en últimas el autoritarismo, el fascismo, el nazismo, el bolchevismo, el totalitarismo no son sino el triunfo de la charlatanería, en la que los charlatanes logran el embrujo de una sociedad que empieza a oír de sus caudillos aquello que la gente quiere escuchar en los grandes momentos de crisis. Y entonces Thomas Mann asiste también al surgimiento, a la irrupción del nacionalsocialismo, que era un poco la liberación de todos los demonios de esa sociedad alemana que no había resuelto sus grandes conflictos, sus grandes problemas. Fue como abrir una alcantarilla, porque esa nación no lo era de verdad y su Estado Nacional tampoco. El Estado Nacional en Alemania pues llegó de manera tardía y se canalizó en un proyecto opresivo que era un imperio que tenía en la base una cantidad de prejuicios y delirios, entre ellos el racismo, el antisemitismo, y cuando eso estalla,
Thomas Mann, hay que decirlo, pues fue muchas veces ambiguo y ambivalente frente a esos prejuicios y esas depravaciones y aberraciones que habían sostenido ese imperio alemán en el que él tanto había creído. Pero en los años 20 y luego a principios de los 30, él asiste a la degradación absoluta de esa sociedad que está en una crisis profunda. Es una sociedad que se sentía en la cima del mundo y que ha perdido una guerra a la que entró convencida de que iba a triunfar de manera apabullante y muy rápido. Y viene una crisis económica y viene la humillación en los acuerdos de Versalles. Y entonces había allí un caldo de cultivo en los mentideros, en los escombros de la sociedad alemana para que apareciera un charlatán, un demagogo, y apareció el señor Hitler y aparece el nacionalsocialismo que de alguna manera recoge ese resentimiento frente al miedo también de lo que está significando la irrupción y la posibilidad del triunfo de una revolución bolchevique que replique en Occidente lo que han logrado los leninistas en Rusia. Y eso pues va derivando en el triunfo del nacionalsocialismo con una particularidad, y es que el nacionalsocialismo pues también va a llegar al poder luego de la crisis económica en el mundo de 1929. Se quiebra la economía de los Estados Unidos y eso significa una catástrofe en el resto del mundo y también sobre todo en Alemania. En 1929, Thomas Mann, en ese año agorero, recibe el premio Nobel. Pero ese año fue devastador porque esa crisis económica va a llevar a que en Alemania la gente desesperada, sin una ilusión, sin un asidero, sin un referente, pues empiece a considerar que la solución está en ese discurso del odio y la violencia del nacionalsocialismo, que llega al poder después de varios tumbos electorales en los que cada vez se va posicionando más el partido de Hitler. Llega al poder en enero de 1933. En mayo de ese año viene el primer auto de fe del nazismo, que es la quema en toda Alemania de libros de autores que se consideraban degenerados, depravados, o cuyo pensamiento se oponía a la esencia de la nación alemana. Ahí no estaban los libros de Thomas Mann, en esa primera gran quema de libros de 1933, en mayo de ese año, pero sí estaban los libros de su hermano Heinrich y estaban los libros de su hijo Klaus. Y entonces Thomas Mann empieza a entender que la suerte está echada y que lo único que le queda por delante es el exilio. Se va al exilio, primero a Suiza, va a estar en Francia y luego en los Estados Unidos. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, su voz va a ser también uno de los pocos refugios y paliativos que queden en la inteligencia de Alemania y en la inteligencia de Europa para hacerle frente a la barbarie y al totalitarismo. Cuando la guerra termina, pues Thomas Mann, que vivía en California, que vivía en los Estados Unidos, que hizo del exilio su patria, volverá a Europa y luego volverá a su país, pero tendrá siempre una relación distante con esa experiencia que le ha dejado tantas heridas. Quería que habláramos un poco de él porque se cumplen 150 años de su nacimiento. Volveremos luego sobre Thomas Mann, sobre sus libros. Siempre es una buena oportunidad invocar su nombre en esto que es Calamares en su tinta. Radio, podcast y video podcast. Hasta la próxima.